no olvidemos compartir la transmisión. Acá yo veo 7, 8 conexiones. Entonces, compartamos la transmisión, hagámosle clic ahí en compartir, ¿no es cierto? Hagamos el ejercicio, compartir, escribir en publicación, publicar, y así nuestras amistades, nuestros familiares, todo nuestro entorno podrá saber que nosotros estamos transmitiendo la palabra del Señor, y de esa manera estamos haciendo posible o estamos testificándole a otros. Muy bien, voy a leer nuevamente, quería hacer otro alcance. El otro día alguien preguntaba en qué capítulo van, en qué versículo van. Si de repente tienen la duda en qué parte van, no se compliquen, escríbanlo ahí en qué parte va, porque mi hijo me hacía el reclamo de que yo voy muy rápido, porque claro, yo tomo la Biblia, voy buscando los textos, avanzo rápido dentro de la hora que tengo, entonces de repente se puede perder. Pero póngame ahí en qué versículo va, qué parte está conversando, porque de repente alguien puede llegar a la mitad de la transmisión, entonces pregunte nomás, no se haga ningún problema. Vamos a leer nuevamente el capítulo 4, hasta que lo aprendamos de memoria. Dice la adoración celestial. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oros en sus cabezas. Y del trono, dice, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acá, ¿no es cierto?, hace una descripción potente del trono de Dios, de la gloria de Dios, del santuario celestial y de un lugar muy específico. Porque aquí lo que nosotros estamos viendo es el juicio, ¿no es cierto? Estamos viendo el juicio en Apocalipsis 4 y el capítulo 5. Juan estaba describiendo a Jesús y lo ve en medio de los candelabros del santuario celestial, velando para que la fe de su iglesia no se apague. ¿Recuerdan lo que veíamos en el mensaje a las 7 iglesias? Veamos a Apocalipsis 1, 2. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y el verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Después nos trasladamos al verso 13. Al verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, los candeleros son las 7 iglesias. Entonces Jesús se mueve en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de las iglesias. No olvidemos que lo que estudiamos hasta aquí fue la iglesia en sus distintos periodos de la historia. Desde los albores, la iglesia cristiana primitiva, la iglesia que Jesús dejó establecida, hasta la actualidad. Son 7 iglesias, son 7
periodos de tiempo en los cuales la iglesia pasó por distintas situaciones, por distintos escenarios de guerra, de persecución y también escenarios de tranquilidad. Los peores escenarios para la iglesia fueron los mejores para su vida espiritual, ¿ya? Y los mejores escenarios en cuanto a la tranquilidad y la carencia de persecución fueron los peores para la vida espiritual. Qué contradictorio, cuando debía ser todo al revés. Debiese ser cuando la iglesia está bien en todo sentido, porque no está perseguida, porque está tranquila, debe ser una iglesia pujante, fuerte, poderosa. Pero ahí donde no hay persecución se deja estar. Y eso es lo que el enemigo más sabe, el enemigo mejor maneja, el hecho de que la iglesia se deja estar. Todos los que estaban compenetrados de los servicios del santuario terrenal sabían, sin embargo, que la intercesión continua en el lugar santo debía ceder su lugar a la obra final de expiación del año que el sumo sacerdote desempeñaba en el lugar santísimo, ¿ya? Es decir, la iglesia adventista sufrió un chasco porque desconoció este detalle. Lo vamos a ver en Levíticos, el capítulo 16. Levíticos, en el capítulo 16. Dice acá, en el capítulo 16 y el verso 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, quien no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ya. Deja claramente establecido que no en todo tiempo entre ya en el santuario detrás del velo en el lugar santísimo. Después el verso 29 y 30. Verso 29 y 30. Y esto dice, tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra, dice, haréis, ni el natural, ni el extranjero que muera entre vosotros. Porque en este día, dice, se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, había un día de expiación. Y en el verso 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Es decir, el sacerdote estaba durante, por decir, 11 meses en el año, ya trabajando en el lugar santo. Pero una vez en el año, en el último mes del año del calendario judío, entraba en el lugar santísimo. Un día, ¿ya? Veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y el verso 7. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, una vez al año. Entonces el gran chasco ocurrió porque se desconoció esta parte. Primero habían dos principios. De la venida del Señor, dice, del día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Ese es el primer principio. Y el segundo principio era que el día de la expiación se realizaba una vez al año, es decir, el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo una vez en el año, y ese era día de juicio, pero en el santuario, ¿ya? Y ellos tristemente se equivocaron, error que estaba profetizado, ¿ya? Estaba profetizado que iba a pasar eso. Dice, así Juan ve también que una vez que el Hijo del Hombre concluye su continuo ministerio intercesor en el lugar santo, se abre una puerta que lo conduce a su obra final de intercesión en el lugar santísimo. Juan lo expresa con palabras imposibles de hacer más claras. En el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído que hablaba como trompeta, Apocalipsis 1:10, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Es decir, ya Jesús en el mensaje a las 7 iglesias había estado entre los 7 candeleros, las 7 iglesias. Es decir, estuvo constantemente pendiente del proceso de su iglesia, ya velando por ella, recibiendo sus oraciones en el lugar santo. Pero
Acá a Juan le dicen, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Es decir, una vez abierta la puerta que daba al lugar santísimo, le dice, te voy a mostrar lo que ha de suceder. Debemos tener en mente que durante los 2 primeros siglos, la iglesia primitiva esperaba con ansias la ocasión cuando el Señor juzgase al mundo y volviese a la tierra para liberarla del imperio opresor. ¿Con qué expectación, pues, habrá contemplado el apóstol, el último apóstol, que quedaba con vida, la corte celestial establecida en el lugar santísimo, y a Jesús compareciendo delante del trono para completar su obra intercesora mediante una labor de juicio? Realmente esto es un mensaje que para nosotros tiene mucha relevancia, es un mensaje que para nosotros es muy potente porque es de vida eterna. Ya, yo les digo a ustedes que están en sus hogares, cómodamente, tranquilamente, arriba hay una hora de juicio en el cielo, ¿ya? Un juicio en el cual se van a pesar los pensamientos íntimos del corazón. Yo al hombre lo puedo engañar, pero Dios no lo puedo engañar. Al hombre le puedo hacer creer que soy un cristiano, pero Dios no le puedo hacer creer. Por lo tanto, Dios ve la intención del corazón. Si yo realmente tengo buena o mala intención, eso lo ve Dios. El hombre no puede verlo. El hombre juzga intenciones, ¿ya? Pero externas, ¿ya? Pero hay gente que es capaz de engañar con sus acciones. Pero a Dios dice, el texto dice de esta manera, Dios no puede ser burlado, dice. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y a mí siempre ese texto me causó una sensación de una expectativa, de decir, yo a Dios no lo puedo engañar. David trató de engañar a Dios, trató de encubrir un pecado, trató de que su pecado no se notara, pero Dios lo había visto. Y mandó al profeta Natán para que le dijera a David su pecado. Pero Natán no podía decirle a David su pecado abiertamente, no podía llegar a entrar a la sala del trono, ahí donde estaba el trono del rey, y decirle, tú rey cometiste un adulterio porque tú te acostaste con la esposa de Urías Eteo y tú eres malo. El profeta Natán no podía hacer eso porque de haberlo intentado hacer, David lo hubiese mandado a matar. Pero, ¿qué es lo que hace el profeta Natán? Guiado por el Espíritu de Dios, él le cuenta una historia, le dice, mira, había un hombre que tenía una corderita y había otro que tenía muchas corderitas. Y vino un día un viajero hambriento, y el hombre que tenía muchas corderitas vino, le quitó al que tenía una sola y se la preparó para el hombre cansado. ¿Ya? ¿Qué crees tú, rey? Y el rey dice, el tal debe morir. Y cuando el rey emite ese juicio, Natán le dice, ese hombre eres tú. Le quitaste a Urías el Eteo su única corderita, cuando tú tenías más de 300. Entonces Dios conoce la intención del corazón. Nosotros miramos por fuera. Entonces esta corte celestial ve nuestras obras. El Señor realiza una obra intercesora mediante una labor de juicio. El llamado a Juan, sube acá, conduce al siguiente ministerio en el lugar santísimo. Veamos Isaías, el capítulo 6, qué es lo que nos dice de esta corte celestial. Porque no olvidemos que Juan no fue el único que la vio. ¿Ya? Hubieron varios profetas que la vieron, y realmente es magnífico las descripciones que ellos hacen. Isaías capítulo 6, verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Realmente es extraordinario. ¿Cómo puedo magnificar? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Otro aspecto que llama la atención es la orden que el Hijo del Hombre da a su apóstol luego de revelársele en el lugar santo. Le dice, sube acá, dentro de la puerta abierta, dentro del lugar santísimo, para que veas el trono de Dios y la corte celestial establecida en juicio. Entonces lo que Isaías ve, que dice él, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra, es lo mismo que Juan ve cuando el Señor le dice,
He aquí una puerta abierta. Y Juan ve en esa puerta abierta la sala del lugar santísimo, la corte de Dios, la corte celestial establecida en juicio. Entonces realmente nos compunge, digamos, el pensar la grandeza de Dios y la tremenda y extraordinaria labor que hace por nosotros. Al recibir el llamado sube acá y al ver luego el trono de Dios en el cuarto más interior del santuario celestial, Juan podía evocar inmediatamente la visión de ese trono que vio Isaías, ¿no es cierto? Isaías, ¿qué es lo que vio? Un trono alto y sublime y al Señor sentado sobre ese trono y sus faldas que llenaban el templo. Veamos también Jeremías para ver cómo complementa Jeremías esta visión de Isaías. Jeremías capítulo 17 y el verso 12. Dice acá, trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Entonces es un lugar magnífico, extraordinario, excelso, difícil de poder, ¿no es cierto?, imaginarlo, algo gigantesco, grande, es difícil imaginarlo. En efecto, Isaías describió ese trono como siendo alto y sublime y escuchó, como Juan en su visión, cómo proclamaban la santidad divina los querubines más allegados a la presencia de Dios. Volvamos nuevamente a Isaías para complementar esta visión del trono de Dios. Isaías el capítulo 6. Isaías el capítulo 6, versos del 1 al 3. Dice acá, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice, había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Realmente cuando uno lo lee esto, nos cuesta imaginar. Habla de querubines, no se sabe, acá menciona serafines, no se sabe la cantidad, pero son los seres más allegados a la presencia de Dios. En el santuario se lo describe como querubín cubridor. El Lucifer fue uno de ellos, estaba delante de la presencia de Dios. Y dice la pluma inspirada que tanto Lucifer como su reemplazante, que fue el ángel Gabriel, que también lo reemplaza, más bien dicho, dice que la misión que ellos tienen es la de enseñar al universo los secretos de Dios, las cosas que nosotros no entendemos, la sabiduría de Dios. Esa era la misión de ellos, ¿ya? Entonces estos querubines cubridores tienen la misión de cubrir de la gloria de Dios a las criaturas para no ser destruidas, ¿ya? Entonces uno cuesta imaginarse esa cosa grande, excelsa, y dice que repiten día y noche constantemente, Santo, 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 ¿ya? Ellos tienen, dice, 2 alas cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Es decir, está la grandeza, la santidad de Dios, que ellos cubren sus rostros para no ver la gloria de Dios, estando en la presencia de Dios. Y 2 de esos, no sé si 2, pero habla de, bien digo, de esos querubines poderosos que estaban en la presencia de Dios, fueron los que cubrieron la entrada del jardín del Edén, que también era un santuario, ¿ya? Cubrieron la entrada del jardín del Edén, que el otro día lo mencionábamos, que era un lugar de culto, pero también ellos cubrían la entrada para que el hombre no tomara el árbol de la vida. Entonces vamos ahora a complementar esto de la santidad, ¿no es cierto?, de Dios, la grandeza de Dios y de este juicio que se realiza en el cielo. Lo vamos a complementar con Apocalipsis 4:8. Dice acá, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tanta es la grandeza de Dios que ellos están solamente para eso. No lo podemos entender. No podemos magnificar, no podemos encajar en esta mente finita la grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Dios sostiene todo un universo, pero ahora está enfocado en una labor de juicio. Más adelante en su libro, Juan vuelve a escuchar un llamado semejante, esta vez extendido a dos testigos que profetizaban en el lugar santo antes del sonar de la séptima y última trompeta. Los dos testigos simbolizan el mensaje profético de la palabra de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los siervos de Dios poseen para dar al mundo, ¿ya? Es decir, la palabra de Dios en Apocalipsis es considerada como testigo, testimonio, testificar, ¿ya? Y se habla de dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos dos testigos testifican al mundo de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, de la voluntad de Dios, ¿ya? Y dice que los siervos de Dios lo poseen para testificar, para darlo al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. A veces yo siento que no estamos a la altura para poder entregar la palabra del Señor. O será que el mundo no la quiere escuchar. Por eso yo digo que el Señor en su misericordia, en su bondad, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esta pandemia, que ha costado muchas vidas, que ha costado muchos recursos, el Señor la está utilizando para que el Evangelio llegue a los hogares. Porque cuando la gente está bien, no quiere escuchar nada. Pero cuando la gente está mal, mira para arriba. Cuando hay terremoto, todos claman a Dios. Pero cuando están todos bien, nadie se acuerda de Dios. Entonces, pienso que de alguna manera el Señor ha permitido esto para que apretar un poquito, para que muchos puedan escuchar la palabra. Porque si yo estuviese en este minuto en el templo, habrían 2 o 3 o 4. Pero gracias a la tecnología, gracias al internet, gracias a las redes sociales, pueden haber muchos más escuchando en sus hogares, ¿ya? Y el Señor está haciendo los últimos llamamientos a este mundo porque estamos en una época de juicio y debemos testificar con estos dos testigos que menciona Apocalipsis. Dice que estos testigos aparecen primero conectados con 2 de los candelabros del santuario celestial. Veamos Apocalipsis 11. ¿Qué nos dice con esta conexión que tienen estos dos testigos? Apocalipsis 11:4. Dice que estos testigos, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces los conecta con los candeleros y los conecta con los olivos. Sin embargo, al concluir su ministerio, escuchan como Juan una voz en el cielo que les dice: subid acá. ¿Para qué invita a subir a los 2 testigos? A Juan lo invita a subir acá para que él escriba todo lo que ve. Porque Dios en su misericordia nunca va a condenar a nadie sin previa advertencia, sin un conocimiento del mensaje y del juicio que viene. Pero ¿para qué pide a los 2 testigos que suban acá si estos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el lugar representado por la expresión sube acá? Obviamente ese lugar está en el cielo, pero no en todo el cielo, sino en un lugar específico del cielo. ¿Y en qué lugar del cielo? En el lugar representado por la séptima trompeta que se describe a continuación y que conduce a la obra de juicio en el lugar santísimo. A la obra del juicio, que se realiza ya un tiempo solemne, el día de la expiación, que era para el pueblo judío, ya el que está catalogado como el Yom Kippur, como una fiesta, ¿no es cierto?, tradicional, pero que el día de la expiación tiene una solemne, ¿no es cierto?, representación para nosotros. Vuelvo a leer: en el lugar representado por la séptima trompeta que se describe a continuación y que conduce a la hora de juicio en el lugar santísimo, con la misma corte que el apóstol había visto en su segunda visión de Apocalipsis 4 y 5, establecida para juzgar
a los vivos y a los muertos. Veamos en el mismo capítulo 11, verso 15 al 19. Dice acá, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué dice de esta misma descripción de juicio tremenda? Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, el verso 27. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está claramente para el apóstol Pablo establecido acá. Yo quiero hacer la siguiente apreciación. Mucha gente no le gusta Apocalipsis por esto, porque Apocalipsis habla de juicio, porque Apocalipsis habla de persecución, porque Apocalipsis habla de terremoto, fuego, granizo, relámpagos, trueno, ¿ya? Pero nos olvidamos, por nuestra ignorancia, de que cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y le dijo, métete en la hendidura de la peña, ¿ya? Y solamente verás mis espaldas. ¿De qué tamaño habrá sido el Señor que Moisés pudo solamente ver sus espaldas? Y hubo trueno, relámpago, dice, y Moisés tuvo que esconderse en la peña y solamente pudo ver, yo me imagino así medio tapado, ¿ya? Solamente pudo ver las espaldas de Dios. Entonces realmente, como seres humanos, nos damos cuenta de nuestra limitación y nos damos cuenta de la misericordia divina. El Señor nos cubre, nos protege. Por lo tanto, cuando habla acá de todas estas cosas terribles, nosotros debemos considerar esto. Lo voy a volver a leer en Apocalipsis, el capítulo 11, pero el verso 18. Y dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Pero ese juicio no es para condenar, precisamente, tiene doble finalidad, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué digo doble aplicación? Porque en este juicio entramos todos, ¿ya? Entran todos los que han creído en Cristo, porque los que no han creído no entran en este juicio. Solamente los que han registrado sus nombres en los libros del cielo. Los que no, simplemente no entran, ya están condenados. Y eso es lo terrible. Entonces dice que en esta hora de juicio, dice, dar el galardón a tus siervos los profetas. Entonces, esta hora de juicio a nosotros no nos tiene que dar miedo, sino confianza, si somos honestos. Pero cuando yo tengo miedo, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo confío en Dios, no debo tener miedo. Si yo sé mis limitancias, se las dejo a los pies del Señor, ¿ya? Pero no puedo tener miedo, menos alejarme de Dios. Mucha gente se ha alejado de Dios, pero el Señor está llamando. El Señor está llamando a través de todas estas instancias que están pasando. Porque imagínense ustedes, estábamos viviendo una crisis social, un estallido social, y después del estallido social viene la pandemia, ¿ya? Pero dentro de estos procesos han pasado muchas cosas terribles, mucha gente ha muerto, ya sea por la pandemia, ya sea por crímenes terribles que están ocurriendo.
El Espíritu Santo está soltando los vientos, está lentamente retirándose de la tierra, no de los hijos de Dios, ¿ya? Porque hay una obra de juicio. Pero dice el apóstol que una vez que el Espíritu Santo se retire, dice, el que es justo siga siendo justo y el que es inmundo siga siendo inmundo, siga siendo impío. Pero nosotros confiamos en la misericordia divina. Nuevamente volvemos al concepto de suban acá. ¿Por qué suben allí? Los dos testigos. Porque su testimonio abierto y escrito en los corazones humanos debe ser revisado ahora en una corte de juicio en cumplimiento de lo que Dios había anunciado a Isaías. ¿Ya? Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Es decir, estos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, testificarán, pero ¿a favor o en contra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Testificarán en contra de quiénes y a favor de quiénes? Esa es la pregunta. Si yo estoy, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, el que es contra Jesús, estos dos testigos testificarán en contra. Pero Jesús dice, el que es conmigo, estos dos testigos testimoniarán a favor. Entonces vuelvo a leer el texto, dice de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio compuesto por dos testigos. Los relámpagos, truenos y voces concluyen el mensaje a las 7 iglesias. Volvamos a... No olvidemos todas estas cosas. Si yo estuviera en el lugar de ustedes en casita, yo estaría anotando. Testigos, relámpagos, truenos, puertas, yo estaría anotando. Porque se vuelven a mencionar, ¿ya? Y de repente dice, pues, ¿y eso cuándo lo dijo? Pero si lo anotamos, nos vamos a acordar cuándo se dijo. Apocalipsis 4:5. Dice acá el apóstol Juan, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ya? No es que Dios tenga 7 espíritus, sino la función, la misión del Espíritu de Dios es plena, es total, porque 7 es perfección. Veamos capítulo 8 y verso 5. Capítulo 8, verso 5. Dice acá, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Yo estos días he estado viendo, me gusta mucho ver cómo funcionan los volcanes, cómo se originan los terremotos. Y dentro de las cosas que vamos a ir viendo aquí dice, y un terremoto. De ahí voy a explicar. Debo explicar lo que vi porque quiero conectarlo con otra idea. Vayamos a Apocalipsis 11:19. Dice en el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y grande granizo. Y después Apocalipsis 16:8. Dice acá, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ya, entonces dice que estos relámpagos, truenos y voces concluyen el mensaje a las 7 iglesias. Otro hecho que llama la atención al estudiar la visión del trono y de la corte celestial dentro del contexto del Apocalipsis es el que aparece en Apocalipsis 4:5. Del trono salían relámpagos y voces. Y una descripción semejante ve Juan al concluir cada séptuple serie profética del Apocalipsis, lo que nos transporta de nuevo a los eventos finales. Por ejemplo, al concluir el 7º sello, Juan vio truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Ya? Al concluir el 7º sello. Al concluir la 7ª trompeta, el apóstol ve otra vez relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Eso ya lo habíamos leído.
Nuevamente, al llegar a la séptima trompeta, descubrimos que ante la voz de Dios que sale del templo se suceden relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Y del cielo, dice, cayó sobre los hombres una enorme granizada. Yo creo que con esto que estoy leyendo me está bajando mucho la audiencia porque muchos no quieren escuchar esto. A muchos les da pánico, les da terror. Pero el Señor dice, tened ánimo, ¿ya? Confiad. En este contexto podríamos preguntarnos por qué Juan no ve ni escucha esa misma manifestación en los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Porque en los mensajes de las 7 iglesias se mencionó otro tipo de situaciones. La respuesta es sencilla. Juan es invitado a contemplar esa escena en la siguiente visión que culmina el mensaje dado a las iglesias. O sea, la culminación del mensaje final a las iglesias, porque al final todo esto se conecta. Las trompetas, plagas, todo esto se conecta y el mensaje a las iglesias en la parte final. En otras palabras, la visión del trono de Apocalipsis 4:5 corona los mensajes de advertencia y de preparación para el juicio que el Hijo del Hombre da a las iglesias. ¿Ya? El juicio es inminente, el juicio es ahora, es ya y es real. Por esta razón se le dice que esa escena del juicio tendría lugar después del ministerio anterior de Jesús revelado en el lugar santo. Es decir, el proceso de Jesús en el lugar santo, dice, y estas escenas tendrían lugar después, en el segundo ministerio. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Dice acá, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después del proceso del lugar santo al lugar santísimo. Le dice, te mostraré lo que ha de suceder. Por ejemplo, en la séptima iglesia hay relámpagos, truenos y voces. Apocalipsis 4:5. Y en el séptimo sello, truenos, voces, relámpagos y terremoto. Apocalipsis 8:5. En la séptima trompeta hay relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo. Y en la séptima plaga, relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo. Juan no ve aún en Apocalipsis 4 y 5 la repercusión en la tierra de los relámpagos y truenos que se dan en el cielo ante la voz de Dios. Esto nos muestra que estamos ante la ocasión en que no solo la tierra, como en el Sinaí, sino aún en el cielo, debe ser sacudido por la manifestación de los decretos y sentencias divinas. Veamos Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10, del 3 al 7. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció en sus siervos los profetas. Los efectos en la tierra se darían después que culminase la remoción de las cosas celestiales que debían ser sacudidas. Una crisis había llegado al gobierno de Dios. La tierra estaba llena de transgresión. Y vamos a quedar hasta aquí y vamos a redondear la idea. Una crisis había llegado al gobierno de Dios. La tierra estaba llena de transgresión. No estamos viviendo en una tierra llena de transgresión en donde a un muchacho lo asesinan para robarle una mochila con galletas. No estamos en medio de una crisis cuando una persona que trabajó toda la noche vendiendo sus productos de la tierra y ya cuando había terminado de vender de madrugada sus cosas,
van unos tipos y le disparan y lo matan para quitarle su dinero. Y puedo estar toda la noche citando casi de memoria. Mi memoria no es frágil, no es muy buena, pero podría estar toda la noche citando robos, asaltos, violencia. Enciende el televisor a la hora del noticiario y va a ver lo mismo que yo le estoy describiendo. Portonazos, asaltos y un montón de cosas. Entonces el Señor dice que una crisis había llegado al gobierno de Dios. La tierra estaba llena de transgresión. Dios tiene que parar esto. Dios lo va a parar. Nosotros debemos estar preparados para estar en pie en ese juicio. El hombre, el ser humano, las personas deben ser advertidas, ¿ya? Las voces de los que habían sido sacrificados a la envidia y odio humanos estaban clamando por retribución debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? Todo el cielo estaba preparado para, ante la voz de Dios, moverse en ayuda de sus elegidos. Una palabra de Él y los rayos del cielo habrían caído sobre la tierra, llenándola de fuego y llama. No olvidemos Sodoma y Gomorra. Pero Dios tenía que hablar y habrían habido truenos y relámpagos y terremotos y destrucción. Y aquí Apocalipsis habla de un gran terremoto. Yo sé que muchos le tenemos miedo a los terremotos, ¿ya? Pero yo confío en el Señor. Confío en el Señor que Él nos va a preservar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces no debo tener temor. Pero habla de un terremoto tremendo. Y cuando delante mencionaba la idea de terremoto, el terremoto más grande del planeta lo tenemos nosotros en Valdivia en el año 1960. 9.5 creo. Pero dice que este terremoto es más grande. Pero este terremoto no viene para desarticular la tierra y que después nosotros nos pongamos a trabajar para rehacer las cosas y seguir viviendo. No, ya viene como culminación del juicio de Dios. Entonces, mis queridos hermanos que en esta tarde están conectados acá, no tengamos miedo de esto. Sino, dice, Jesús lo advirtió de esta manera: cuando viereis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas que nos están sucediendo, dice, nuestra redención está cerca. Nuestros seres queridos y hermanos que bajaron en la fe al descanso, ellos están esperando, ¿ya?, la manifestación gloriosa. Y nosotros también. Y si nosotros estamos en pie en ese minuto o habremos bajado al descanso, ya igual, ¿no es cierto?, veremos esa manifestación gloriosa porque hemos creído. Muchas veces yo escucho decir a las personas, mire, yo no sé si me voy a salvar. Pero la pregunta es, ¿de quién depende nuestra salvación? ¿Depende de mí o depende de alguien superior a mí? La Escritura responde que depende de Cristo. Yo tengo que aceptar. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Ya? Tenemos que abrir la puerta del corazón. La salvación la proveyó Cristo en la cruz. Y ahora Él está haciendo una labor mediadora, intercesora y de juicio. ¿Ya? Y nosotros tenemos que caminar con Dios, como Enoc. ¿Ya? Tomarnos de la mano de Dios. No separarnos ni a derecha ni a izquierda. Testificar a través de la palabra de Dios. Y lo que esté mal en nuestras vidas, el Espíritu Santo hará el cambio. La pluma inspirada define la obra del Espíritu Santo como algo, dice, como el viento, ¿ya? No vemos el viento, pero sí sentimos sus efectos, ¿ya? Y la pluma inspirada dice que el cambio que hará el Espíritu Santo en nuestra vida es tan natural, dice, que haremos el bien en forma natural y espontánea como cuando antes hacíamos el mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarle a Dios esa parte. Nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor. Y Apocalipsis establece que estamos viviendo en un tiempo crucial. Por lo tanto, debemos, como los judíos, los israelitas, en el día de la expiación, examinar nuestras vidas. No tener temor, sino que examinar nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios. Dejar todo en las manos de Dios y dejar que Él guíe nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en esta semana, que estamos comenzando, este es el primer día de la semana, ya, y un saludo acá a